Bueno, buenos días a todos. Espero que estén bien del otro lado de la computadora. Hoy, para seguir las charlas, el ciclo de charlas del proyecto Fontagro, hoy Marcela Rosa, que es médica veterinaria del Grupo de Salud Animal de INTA Bariloche, nos va a dar una charla sobre parásitos externos en ovinos. Así que, bueno, acuérdense que este proyecto de Fontagro es su título de Innovación e Intensificación para la Adaptación del Cambio Climático de la Ganadería Extensiva Familiar, con lo cual, bueno, con ese título se trata de llegar con diferentes eh, tecnologías y metodologías para poder adaptarnos al cambio climático. Y bueno, dentro de ellas, esta es la tercera charla de, de salud animal, que bueno, que la va a estar dando Marcela en estos minutos. Así que si les parece, cuando una vez que termine la disertación, que durará aproximadamente 40 minutos, se abre el ciclo de preguntas y bueno, ahí nos aclarará las consultas Marcela. Así que si quieren vayan escribiéndolo en el costado del chat y al final de la charla lo presentamos. Bueno, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver el videito si no ocupo lugar acá en la pantalla. Bueno, empezamos entonces. Dale. Bueno, vamos a hablar entonces de parásitos externos en ovinos y acá, para los que no tienen el contacto, está mi dirección de mail, porque en realidad nosotros vamos a hablar hoy de parte de los parásitos externos que afectan a los ovinos. Hay muchos más que por una cuestión de tiempo no los vamos a tratar hoy. Entonces, cualquier duda sobre esos otros o cualquier duda que no lleguemos a charlar hoy o que surja después, acá me pueden escribir. No es que voy a tener todas las respuestas, pero les voy a ayudar en todo lo que pueda. Bueno, como para poner en contexto de lo que vamos a charlar, vamos a hacer una clasificación muy grande y muy general de los parásitos externos en ovinos. Y con esta clasificación los podemos diferenciar entre los que viven todo el tiempo encima del animal, que les llamamos parásitos permanentes, o los que parte de su vida y de su ciclo lo tienen sobre los animales, sobre los ovinos, y parte en el medio ambiente. Entonces, como permanentes, vamos a hablar de sarna, pediculosis y melofagosis. Y en cuanto a los semipermanentes, solo para dar un ejemplo de algunos muy conocidos, son las miasis o las bicheras y el Oestrus ovis, la oestrosis o el gusano de la nariz. Hoy entonces vamos a hablar de estos. Los otros por ahora los vamos a dejar de lado, pero quería mencionarlos nada más. Entonces, vamos a elegir para charlar hoy la sarna producida por Psoroptes ovis, la pediculosis por piojo masticador o Bovícula ovis, y Melophagus ovinus o falsa garrapata. ¿Y por qué elegimos estos permanentes, y dentro de los permanentes estos tres? Porque los tres tienen denuncia y control obligatorio por el SENASA. O sea, son en Argentina los tres parásitos externos en ovinos Perdón, que Marcela. tienen... Sí, Disculpa, ponete los auriculares, capaz que ahí se mejora. Porque la verdad que ahora se complicó el audio. ¿no se escucha bien? ¿Están los micrófonos silenciados hoy? Sí. A ver ¿Ahora? ahí. ¿Estás un poco mejor? Y un poco más claro, sí. 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 Bueno, seguimos, pero si no, avísame y vemos cómo podemos mejorarlo, ¿sí?
Bueno, entonces decíamos, elegimos estas tres enfermedades porque son las tres que en el país, o sea, las tres enfermedades producidas por parásitos externos en ovinos que en el país tienen denuncia y control obligatorio por SENASA. Son las tres que están reguladas por SENASA. Esto quiere decir que cualquier producto que se apruebe para el tratamiento, ya sea de sarna, piojo, masticador o melófago, tiene que pasar sí o sí por pruebas de eficacia y de inocuidad. De eficacia para asegurar que los productos que estoy aplicando sean efectivos al 100% en determinado tiempo. Y de inocuidad se prueban al doble o triple dosis de acuerdo al protocolo que se utilice y es una cuestión de seguridad por sobredosis. Pero bueno, como tienen esta regulación, estos productos pasan por estas pruebas. También SENASA regula en los tres casos cómo tienen que ser los tratamientos, ¿no? El intervalo de aplicación, todo el protocolo. Surgen o se establecen, y esto cambia de año a año, campañas y programas de control, de acuerdo a cómo se presenta la enfermedad, y los establecimientos que tienen majadas afectadas van a tener una clausura o interdicción hasta que se libere porque se comprueba que se hizo el tratamiento y se curó la enfermedad. Y bueno, por supuesto, la obligatoriedad de denuncia de casos. Entonces, tienen las tres enfermedades esta característica que nos va a condicionar y a determinar todo el tratamiento y el control, vamos a hablar de estas tres. Y empezamos por la sarna zoonótica ovina, o la sarna común ovina. Dentro de las sarnas que hay, esta realmente es la que más nos importa porque es la más grave y la más común. Les decía que es una de las más graves dentro incluso de las producidas por ectoparásitos. O sea, de las tres que vamos a ver, esta es por muy lejos la peor que nos puede tocar. En cuanto a las lesiones que dan en los animales, las pérdidas productivas y el bienestar animal. Muy dañinas, y la majada sufre muchísimo más con sarna zoonótica que con cualquiera de los otros dos. Esto en casos severos, ¿no? La severidad de los casos depende de varios factores, como por ejemplo la condición corporal, y esto es muy, muy determinante. Animales con mala condición corporal, además de la regla general, ¿no? Que con mala condición corporal sabemos que siempre son mucho más susceptibles a los parásitos, tanto internos como externos, pero en este caso vemos cómo la enfermedad se desarrolla diferente en un animal que tiene buena condición corporal y los tiempos, como son diferentes también, en comparación con uno que tiene mala condición corporal. La susceptibilidad individual, que lo vemos en todos los casos y con todos los parásitos, en una misma majada, un animal está más o menos bien y el otro se muere, una cosa así. La época del año son de presentación invernal o de otoño, pero de épocas frías, y si esto nos toca en verano, va a ser mucho más leve porque no tienen las condiciones adecuadas. No es que no pueda haber una sarna en verano, pero no es su época adecuada. Bueno, las cepas no todos tienen la misma patogenicidad, y tampoco es lo mismo si es primera o segunda infestación, porque hay algo de inmunidad, etc. Las pérdidas económicas que causan las sarnas son directas por cuando se mueren los animales, por las pérdidas directas de animales, e indirectas muchísimas. Pérdidas de condición corporal, de peso, de la producción, ya sea de lana, cordero, carne, lo que sea, se reduce. ¿No? Voy a cambiar el auricular a ver si mejora. Bueno, acá tengo los auriculares de Agustín, espero que esto mejore un poquito. Cualquier cosa me avisan si no me escuchan muy mal, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que las pérdidas son muy variadas y son muy difíciles de calcular también. En cuanto a características generales de Soroptes, del agente causal, que es el Ácaro Soroptes ovis, acá vemos unas fotos
por si no tuvieron oportunidad de verlo así de cerca, les muestro, esto es una hembra, siempre es un poquito más grande que el macho, que tiene estos tubérculos copulatrices, y esto es lo que lo diferencia del microscopio, por si nos interesa saber qué estoy mirando, si hembra o macho, bueno, si tiene esto, es un macho. Y un par en cópula. Los parásitos, bueno, decíamos que son permanentes porque viven toda la vida y son obligados, no pueden vivir sin su huésped. El tamaño es muy pequeño, tienen aproximadamente 0,5 milímetros, y esto es un tamaño promedio de un macho o de una hembra que no es ovígera. Si queremos identificar los otros estadios, son más pequeños aún. La transmisión es principalmente por contacto directo entre ovinos. Tenemos otra forma de contagio, que son indirectamente por la ropa, por algún vellón muy reciente que haya quedado en el corral, o por cualquier instrumental o maquinaria sin desinfectar, pero lo más común es que directamente entre animales pasen algo. Bueno, espero que se esté escuchando bien. Cualquier cosa, Agus, por favor, avísame. Si se escucha bien, mantenerlo quietito, Marce, capaz que... Ah, si se mueve el ruido, bueno, Sí, me quedo inmóvil acá. Eh, pero ¿se llega a entender lo que le estoy contando? sí, mejoró con este nuevo y... Sí, se entiende, por supuesto. Perfecto, bueno, me quedo quieta entonces, gracias a vos. Bueno, ¿cómo se produce la enfermedad? Los ácaros están sobre la superficie de la piel, no en folículos pilosos, no en estratos profundos, sino sobre la piel, y ahí se van a alimentar y se van a reproducir. Entonces se van generando lesiones que son húmedas y muy pruriginosas, pican muchísimo. Y estas lesiones se van expandiendo a medida que las colonias crecen. Hola. Bueno, la reacción que se produce es una reacción de hipersensibilidad, es una alergia. Y los alérgenos están en la saliva o en la materia fecal de los ácaros. Por lo tanto, es como un círculo vicioso, porque a medida que le pica más, se rasca muchísimo, altera esa superficie de la piel y es más propicia todavía para el ácaro. Entonces, las lesiones empiezan a agrandarse y a expandirse de manera alarmante en muy poco tiempo. Se reduce el tiempo de alimentación porque el animal está rascándose desesperado y come menos, y hay un deterioro corporal extremo. Y en casos graves o que no se traten, los ovinos que mueran en realidad están muriendo por caquexia, por falta de alimentación. Como para repasar el ciclo y entender lo que viene después, no nos vamos a detener en las fases ni nada, pero solamente para recordar que el ciclo pasa por un estadio de huevo, de larva, con 3 pares de patas y no 4, 2 estadios ninfales, acá hay graficado uno solo, pero son 2 estadios ninfales, y luego macho y hembra copulan y el ciclo vuelve a comenzar. Y todo esto dura muy poquito, 10 a 12 días. Para un parásito externo es poco. Y además es muy constante, no tiene una variabilidad enorme como pasa con otros parásitos externos, lo cual ya lo vamos a ver después para el tratamiento, para nosotros es una ventaja. Esta cuentita, que no la hice yo, pero si a alguien le gusta la matemática y tiene ganas, lo puede hacer, considera todos los huevos que van naciendo. Nos indica que si las hembras ponen aproximadamente de 1 a 5 huevos por día y viven entre 30 y 42 días, colocan aproximadamente 90 huevos en ese periodo. Entonces, 5 ácaros, si suponemos una transmisión mínima de 5 ácaros, en aproximadamente 3 meses van a ser 1 millón de ácaros. Esa cuentita no es porque nos importe el número, pero sí para que nos dé una idea de lo tremendamente exponencial y eficiente que es la multiplicación de estos ácaros. Entonces, vamos a ver cómo es la curva de crecimiento poblacional sobre un ovino.
esto no es para hablar de algo teórico, sino al contrario, para entender mucho más cómo vemos la enfermedad en una majada. Para esto yo tomé prestado este gráfico de Bates, de un parasitólogo en esta publicación. Yo hice solamente una captura de este gráfico, pero sobre este vamos a trabajar. Y lo que él hizo fue graficar los días desde que un animal se contagia con ácaros, desde cero, era un animal sano. Entonces, en una línea continua está el conteo de ácaros, cómo van evolucionando, y en una línea de rayitas es cómo van aumentando las lesiones. Él las midió en centímetros cuadrados. Entonces, sobre esto yo les voy a contar por qué etapas pasa la población sobre un animal. O sea, qué pasa sobre ese animal desde que se contagia. Primero hay una etapa que nosotros le decimos de colonización, pero es una etapa donde parece que no pasara nada. Son muy pocos ácaros, o los que se haya contagiado, pero no están evolucionando las poblaciones, están creciendo en número. Y en este momento empieza a haber lesiones que son tan pequeñas que no las llegamos a distinguir en general, hasta que termina esa etapa y abruptísimamente, miren lo que pasa acá, viene de casi plano a casi vertical, ¿no? Sigue la otra etapa, que es una etapa absolutamente exponencial, explosiva, y es donde vemos todo que parece que ocurriera de golpe. Hay una máxima oviposición, crecimiento poblacional furioso, las lesiones están en expansión porque esas colonias están creciendo, y es cuando más riesgo de contagio tengo. Entonces, esto en la práctica lo veo como si ocurriera de un día para el otro, por decirlo de alguna manera. Y en realidad es bastante cercano a lo que pasa, porque fíjense que acá estamos en el día 20 y muy poquitos días después ya estamos en niveles altísimos de cantidad de agua. Pero bueno, tuvo todo este periodo anterior que no lo detectó. Después de este periodo de máxima oviposición, viene la fase de meseta, que es una fase donde esto puede ser así o incluso más plano, y vemos que el número de ácaros se mantiene estable, ya está llegando a un equilibrio o al punto máximo donde ya no puede seguir evolucionando esa población en un animal. Sin embargo, las lesiones siguen creciendo. ¿Por qué? Porque el animal se sigue rascando. Como dijimos que era una reacción alérgica en definitiva, le sigue picando mucho tiempo después. Entonces se sigue rascando y se sigue lesionando. En este caso ya las lesiones no van a depender del ácaro, sino del animal. La última fase es la fase de disminución. Entonces, está disminuyendo el número de ácaros, primero más marcado y después más lento, porque van teniendo menos sitios de alimentación. Y según algunos autores, acá también interviene la respuesta inmune del animal. Ya estas lesiones que eran húmedas se secan, se van poniendo costrosas, hay vellón que se cae, o la mayor parte del vellón del animal se cae, y ya ese ambiente no es propicio para la multiplicación de las poblaciones. Entonces acá es donde vemos que la cosa está llegando a un límite. En la práctica, esto lo vemos como etapa subclínica, o mejor dicho, no vemos mucho acá, y en estas tres etapas lo vemos como etapa clínica, con toda la manifestación de la sintomatología en etapa clínica. ¿Y cuál es esa sintomatología? Principalmente el rascado, principalmente y por sobre todas las cosas. El rascado pero violento, contra postes, comederos, lo que encuentren. Veo manchas muy visibles en el vellón, que es un poco por las secreciones, un poco porque se rascan, se muerden y se chupan también y se mojan. Veo hebras de lana visibles de cuando se mordisquean y tiran, que quedan esas que decimos picaduras. Y una pérdida extensa de lana. Esto lo vamos a ver más hacia el final, ¿no?, de la etapa clínica. En algunos casos, y en casos graves, podemos ver accesos epileptiformes o forma nerviosa, que son como ataques de epilepsia cortos, y siempre pérdida de la condición corporal.
cuando termina toda esta curva poblacional, o sea, cuando ya las poblaciones llegan a un mínimo, que podríamos decir, bueno, está terminando la etapa clínica con la mayor manifestación de signos o síntomas o lesiones, ¿qué vemos? ¿O qué puede pasar? Bueno, pueden pasar varias cosas. Algunos ovinos parecen recuperarse, y de hecho clínicamente se recuperan, porque empiezan a dedicar más tiempo a comer, empiezan a recuperar vellón, y la población de ácaros disminuye hasta un mínimo. En realidad lo que pasa es que es una pseudo recuperación, porque los ácaros no desaparecen, sino que una mínima proporción de ácaros queda, o un mínimo número, queda en los sitios crípticos, que después vamos a ver cuáles son, los sitios de refugio. Y ahí en esos sitios de refugio pueden persistir hasta 2 años según algunos autores, o 1 año según otros. Pero bueno, es mucho tiempo, de una temporada a la otra seguramente. Otra posibilidad es que la enfermedad permanezca en la majada de forma crónica, y son estos lugares donde vemos que quedan animales en mal estado, otros se mejoran, otros se vuelven a empeorar, como que no terminan nunca. Por supuesto, otra posibilidad es que nunca termine la curva porque se muere, y otra es que se trate y se mejore, ¿no? Pero hablando de animales que no tienen tratamiento, ¿qué pasa luego de esta curva? Bueno, en general estas dos cosas. Lo que vemos acá, yo no sé si ustedes están viendo los cartelitos que me están apareciendo a mí, espero que no, porque la lesión que les quiero mostrar quedó abajo. Marcel, Sí. sí, aparecen los Ah, cartelitos. y si dejo de... Ahí Iván dice que tenés que poner en modo de presentación y no abrir nada, ni chat ni otras ventanas. A Bueno, no ver sé si tengo cómo. algo abierto. No, lo único que tenía abierto era Mail. Hola Marce, Hola, Iván, ¿cómo andás? bien, sabes que a mí me parecía el mismo y Duprés nos dijo que deberíamos solamente poner la presentación sin poner, sin abrir chat ni tener ninguna otra ventana abierta. Claro, yo tenía solo el mail de INTA que lo acabo de cerrar. Ahí Vamos a... Ah, quedó. bueno, Yo Ahí sí. diría que si se sigue viendo, probemos así, sin y forma presencial. probá a ponerla de vuelta y ver A si... ver, Ahí no se ve más. no cantemos victoria, a ver si vuelve como Freddy. Eh, ¿Sería eso que tenía abierto el mail en una Sí, ventana? Pues, a mí me había dicho eso el otro día Juan Pablo y funcionó, y así que ahora... bueno, buenísimo, muchas gracias. Vamos a ver si funciona, esperemos que sí. Dale. Bueno, entonces, ahora les muestro fotos también como si fuera en orden cronológico, ¿no? De menor a mayor. Esta es una lesión bastante reciente. No es de lo primero que puedo ver, pero sí es una lesión donde nosotros estamos viendo ahora un ovino que Raúl Cabrera lo está teniendo prolijamente y lo estoy viendo de costado, y sé además que ahí tiene una lesión porque le puse los ácaros yo. Entonces uno diría, sí, esto la verdad es que se ve. Pero pensemos que si este ovino es uno de los pocos que tiene lesiones, está dentro de una majada, todos tienen esta buena condición corporal, y las únicas lesiones que voy a ver en algunos son estas, se puede pasar, salvo que haga una buena revisación. Pero si miro la majada y todavía no están rascando mucho, esto incluso así, como es visible, se podría pasar. Si abro el vellón y miro la piel, perdón, voy a ver mini costritas en este periodo. O sea, apenitas acá voy a ver una alteración. Pero la piel está en general muy sana, el vellón está hermoso, todavía no veo nada. Esta es la misma foto, pero un poquito más de cerca. Acá vemos también una lesión, pero también tiene alguna marca que quedó después de la esquila, que la nana va creciendo y se siguen haciendo estas como diferencias de altura, sí, también podría pasar. Acá tiene otro, lo que veo en un principio más que lesiones, vellón desprolijo, y después húmedo, y después recién la lesión.
Esta foto me parece buena para mostrarles porque estos dos ovinos fueron inoculados, o sea, se le pusieron los ácaros el mismo día, el mismo momento. Sin embargo, este tiene apenas esa desprolijidad ahí, este ya tiene una lesión visible, esto ya no se me va a pasar, y acá ya tiene, bueno, no se ve acá en la foto, pero está un poquito apelmazado acá en la zona central, cambio de color, humedad, tiene como mucho más obvia la lesión. Las picaduras o lana que queda como salida, hebras como salidas de cuando se rascan. Acá, bueno, una lesión muchísimo más avanzada, ya, con lana fieltrada, acá ya está teniendo pérdida de vellón, todo esto que pasa en etapas ya donde está rascando y mordiendo constantemente. Este es un videíto que vamos a ver y lo que quiero mostrarles, o que presten atención cuando lo vean, es que en realidad estos no son ovinos que están cómodamente en un potrero en el campo, están en instalaciones de INTA, porque este es un ensayo experimental. Hay gente, por ahí puede dejar o sacar el auto, yo estoy filmando adentro, parada adentro del corral, no están cómodos como para estar en una posición alerta. Esto si estuvieran sanos estarían quietitos mirando y a ver qué pasa. Sin embargo, les pica tanto que no pueden hacer otra cosa que rascarse. Entonces se rascan acá, se está rascando contra el comedero. Bueno. Es muy, muy evidente, y si fuera otro ectoparásito, de los que vamos a ver ahora, no hacen eso. Si entra al corral, quedan quietos y no se rascan, porque si les pica un poquito, no pasa nada, siguen atentos. Pero en el caso de la sarna, no pueden y se rascan contra todo lo que encuentran. Acá ya, bueno, hay una pérdida de vellón mucho más limpia. Vemos que queda expuesta directamente la piel, esto sigue avanzando y quedan totalmente pelados. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Decíamos que lo más difícil es ver la sarna en las etapas iniciales. Y esto es porque casi no tengo síntomas y signos. Pero en realidad sería ideal que podamos diagnosticarlo lo antes posible, porque nos evitamos todas las pérdidas y todo el sufrimiento para el animal que viene después. Pero por supuesto, esto es lo más difícil. Por suerte, como decíamos, el ácaro vive todo el ciclo, toda su vida sobre el animal y sobre la superficie de la piel, y esto para nosotros es una ventaja que deberíamos aprovechar siempre. Entonces, primero empezamos con una anamnesis, que a veces con este tipo de enfermedades nos olvidamos, porque nos parece obvio que tenemos que ir a buscar el ácaro, pero pensando siempre en cómo es la etapa inicial, donde encima va a haber pocos ácaros que encontrar, nos tenemos que olvidar de todos los pasos. Entonces, en la anamnesis vamos a preguntar antecedentes de enfermedad, compra de ovinos, alguna entrada accidental, todo lo que puede darnos datos. Después, observación de la majada de lejos, o sea, sin intervenir, solamente tratando de identificar si hay animales que se rascan, o si hay animales que tienen la lana desprolija, la mida, o lo que pueda haber sin tocar. Después sí, revisaciones individuales, y ahí ya busco alteraciones de la piel, costras, cualquier lesión que sé y espero que puedan tener, aunque sea pequeña, y dónde las voy a buscar si es una etapa inicial. O sea, si empiezo a revisar y no veo nada, no me doy por vencido y busco en el cuello, en el conducto auditivo externo, en la base del pecho, en la fosa o foseta intraorbitaria, en la región perineal, en el espacio interdigital y en la ingle. Esos son los sitios que más les gustan para estar, y dentro de esos, la fosa intraorbitaria, el espacio interdigital y el conducto auditivo, además son sitios de refugio. Los sitios de refugio están acantonados, no van a estar produciendo esas lesiones, solamente van a estar sobreviviendo. Entonces no las tengo que dejar pasar. Y el diagnóstico definitivo y diferencial
que va a hacer que esté 100% segura es la identificación del ácaro. Y esa identificación la puedo hacer directamente sobre la piel si tengo buena vista y tengo luz directa, y lo que voy a ver en ese caso, más que el ácaro, que es como un puntito blanco que lo veo, o directamente así se veo bien con una lupa, voy a ver el movimiento de esos puntitos. Y por supuesto el raspaje, que es lo más utilizado. Pero este raspaje con algunas particularidades. Y lo aclaro porque a veces vemos que por hacer o por no hacer un raspaje correcto, porque pensamos que es simple y que es una pavada, y entonces lo identificamos fácil, quizás por eso a veces no lo hacemos bien. Entonces hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, ¿dónde raspar? El ácaro lo voy a buscar o en los bordes de las lesiones, nunca en el centro de las lesiones, salvo que sea muy, muy reciente, que esté todo húmedo. Los ácaros siempre van a estar en los bordes porque están buscando la parte de piel más sana para alimentarse, más sana en cuanto a sin costro. Si no tengo lesiones donde buscar en borde, directamente busco en los sitios de refugio. Es como con un bisturí o similar, paralelo a la piel, y siempre superficialmente. Y esto lo resalto porque hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros ácaros, como por ejemplo el Sarcoptes de Cava Galerías o el Demodex que vive en los folículos pilosos, este ácaro, por suerte para nosotros, solamente está sobre la superficie de la piel, no se mete más profundamente. Entonces, si yo raspo sobre la superficie sin llegar a puntillado hemorrágico ni nada más, lo voy a encontrar. Tengo que llevarme en el bisturí o en lo que sea el instrumento que esté usando, las costritas, las caritas de la piel, que voy a encontrar más si es una lesión y menos si estoy raspando una zona de acantonamiento. Pero siempre es así, de esa manera, superficial. Siempre en envases cerrados. Placas de Petri selladas directamente, yo puedo usar directamente placas de vidrio y eso lo veo directamente con la lupa y fácil, porque bueno, tener dos superficies transparentes no necesito abrirlo más. O en frascos con tapa roja. Si no lo voy a ver yo al lado de la mesa, estoy revisando, y lo voy a enviar a otro lado, o sea que va a tener que estar quizás un día o hasta dos en conservación, es ideal ponerle un algodoncito húmedo, porque eso les va a dar la humedad que necesitan para sobrevivir un poco más. Siempre es más fácil el diagnóstico con ácaros vivos o casi vivos, o moribundos, pero no totalmente muertos en el laboratorio. Entonces, mejor si le pongo un algodoncito humedecido. ¿Cómo identificarlos? Bueno, una vez que tengo la lupa y una fuente de luz buena, la identificación es sencilla. Esta fuente de luz también la puedo, fuente de luz me refiero a, si estoy en la mesa mirando en la lupa al aire libre, me refiero a que sea un día de sol y que yo pueda mirar no en la sombra, o una luz artificial directamente. Algo que me ayuda es una fuente de calor, para eso puedo usar una lámpara de escritorio y ponérsela cerquita un rato y ya con eso se empiezan a mover. Bueno, ya si tengo la suerte de tener una lupa de escritorio, de laboratorio, y tengo la regulación de la luz de arriba y de abajo, lo voy a ver perfectamente. Así es más o menos como lo veo en la lupa. Esto es una foto sacada con el celular de la lupa, desde el ocular. Entonces, como para que vean bien y no de libro cómo es que se ve. Les decía que es más fácil diagnosticarlos o verlos en la lupa cuando están vivos, porque acá se mueven todo el tiempo. Acá tenía tantos que los hubiéramos visto igual, ¿no? Pero si son muy poquitos, si se ponen entre las hebras de lana y están quietos, bueno, es mucho más fácil si están así como ahora. En cuanto al tratamiento de la sarna, siempre pensamos en tratamientos químicos, ¿no? O en drogas para aplicar, pero en realidad, por más que yo tenga la mejor droga del mundo, no va a funcionar bien si no hago un manejo que en este caso tiene que ser impecable. El tratamiento de la sarna ovina tiene algunas cosas a favor y en contra. En contra tiene que es
muy exigente. No me puede quedar ni un solo animal maltratado o con ácaros vivos, porque eso eso es la fuente de infestación para toda la majada en el futuro. Y entonces después vamos a ver cuáles son estas medidas de manejo que tengo que tener en cuenta, pero lo que quiero destacar es que primero es un buen manejo y después el tratamiento químico. Como tratamientos aprobados hoy, en Argentina tenemos los baños de inmersión con órganos perforados y peretroides, que se aplican con un intervalo de 10 días, o lactonas macrocíclicas, que son drogas del grupo de la avermectina, y son ivermectina y doramectina. Hoy no tenemos otra droga disponible para sarna ovina que estas dos. Y los esquemas son 2 dosis con intervalo de 7 días si es de corta acción, o una sola aplicación si es de larga acción. Siempre teniendo en cuenta que nada de lo que aplique va a matar a los huevos. Entonces tengo que respetar sí o sí las dos aplicaciones. Bueno, salvo en el caso de larga acción, que es una dosis. Entonces, como para tener en cuenta, en cuanto a los productos antisárnicos, el producto antiparasitario que voy a utilizar, siempre tiene que estar aprobado como antisárnico en ovinos. A veces pasa que decimos, bueno, si va con ivermectina, entonces uso esto. Total, es para bovinos, pero también es ivermectina. Pero no, es un error porque, primero porque las pruebas de eficacia y de inocuidad se hacen en la especie para la que se aprueba el producto. En este caso tiene que estar hecho en ovinos, si no, no tengo ningún resguardo y ninguna seguridad de la aplicación. Por otro lado, porque ovino y bovinos, en cuanto a la metabolización de estos productos inyectables son muy diferentes, tienen diferencias que podríamos hablar una hora, entonces las formulaciones también pueden ser diferentes. Por lo tanto, no solo como antisárnico, sino que tiene que decir para ovinos. Bueno, una adecuada conservación, como en cualquier producto. Dosificación siempre según prospecto. Un mismo principio activo, por ejemplo, ivermectina, a la misma concentración puede tener distinta dosificación según su formulación. Por ejemplo, en uno puede ser 1 mililitro cada 30 kilos y otra, que es la misma droga, en la misma concentración, puede ser 1 mililitro cada 50. Eso yo no lo sé, lo tengo que leer y cumplir, tengo que hacer caso al prospecto. En el caso de diluciones, de tratamientos de inmersión, controlar siempre diluciones, pie de baño, reposición, refuerzo. En los animales, tratar a la totalidad de los animales siempre. Esto si necesita un repaso de la puntada, se hace. Controles post-tratamiento siempre, con raspajes, cuando supongo o cuando calculo que es el momento donde diría, bueno, están curados, hago un raspaje así, aunque no vea animales raspados. La revisación de la majada 2 veces al año es ideal porque en general uno hace la de primavera o la que toca en la esquila, pero si agregáramos una en otoño, aprovechando otro movimiento, el preservicio por ejemplo, podríamos detectar infestaciones tempranas y ahorrarnos todas las pérdidas de invierno. Entonces es una buena recomendación revisar 2 veces al año aunque no se raspe. Cumplir siempre la cuarentena en ingresos es fundamental. Y en cuanto a instrumental, bueno, control de todo lo que voy a usar antes y durante las aplicaciones, control del estado de los alambrados, el estado y la limpieza del bañadero, la desinfección de todo. Estas son recomendaciones muy generales, pero no las tengo que desatender porque ahí es donde me queda algo mal hecho y todo vuelve a empezar. Hay algo que les voy a contar muy brevemente, pero estos son trabajos largos y publicados. Si a alguien le interesa leerlo completo, nada más me escribe y yo se los mando. Son algunas pruebas que hicimos para evaluar la eficacia de los tratamientos inyectables, de doramectina y de ivermectina. Y lo hicimos porque teníamos reportes de fallas de eficacia, o sea, tratamientos que se habían hecho cuidando todas las medidas de manejo con drogas aprobadas, y sin embargo los resultados no eran los que se esperaban. Entonces, lo que hicimos fue probar la eficacia o medir la eficacia en ovinos en tratamientos de doble dosis con
doramectina de corta acción al 1% y de única dosis con doramectina de larga acción. Y esto lo medimos hasta el día 42. Lo que encontramos fue que solo la ivermectina de larga acción llegó al 100% de eficacia, quiere decir que mató a todos los ácaros que había sobre los animales, pero esto se logró al día 35 posaplicación. Había pasado más de un mes. Cuando en realidad los controles que se hacen para estos, según los controles que se hacen para estos productos, uno espera que al día 14, 15, se llegue a la efectividad del 100%. Y si nosotros vemos acá, esta eficacia el día 14 fue no baja, fue de 85, 94, pero no llegaba al 100%. Lo mismo exactamente hicimos con ivermectina. Probamos 2 esquemas de tratamiento, de 2 dosis con corta acción y de una sola dosis con larga acción, y medimos la respuesta, en este caso por 28 días. Lo que encontramos fue que al día 14 se llegó a una eficacia de casi 83, 82%, pero bueno, en ninguno de los dos casos se llegó al 100%. Hasta casi el mes donde lo medimos, ninguno llegaba al 100%. Y en el día esperable, estaban cerca del 80%. Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar son que existen cepas de Soroptes ovis que tienen menor susceptibilidad a estos tratamientos. Entonces, no queremos decir que, con esto no podemos afirmar que en general hay problemas de eficacia con el ácaro, pero sí comprobamos experimentalmente que hay algunas cepas que sí. Entonces tenemos que estar más atentos, y principalmente a los controles de tratamiento. Hacemos todo el tratamiento como indica, cuidando el manejo, pero después tenemos que controlar. No nos quedamos tranquilos, sino controlamos, con rajaje, ¿no? Otra conclusión es que el tiempo esperado para llegar a la efectividad del 100% fue mayor en lograr esta eficacia fue mayor al esperado. En un caso, en doramectina se logró, pero después del mes, y en el caso de la ivermectina no se llegó al 100, pero la máxima estuvo luego de 3 semanas, que es más de lo que esperábamos en realidad. Entonces, tienen mucha relevancia estos periodos de tiempo, en controles y cuarentenas. Ya no espero que a los 14 días esté todo limpio. Y esto es una evidencia que puede mostrar que empieza un proceso de resistencia. A veces los procesos de resistencia empiezan con estas fallas de eficacia en cuanto al tiempo, que tardan mucho más y no llegan al 100%. Entonces, más que nunca tenemos que tener mucho cuidado con el uso de las drogas, usarlas racionalmente cuando esté indicado y bien. Y por supuesto la importancia del manejo. Ya vimos antes, sin ese buen manejo no voy a lograr tratamientos efectivos, por más que la droga sí sea efectiva. Bueno, vamos a cambiar abruptamente de tema y vamos, que esto va a ser mucho más corto porque me pareció importante dedicarle bastante a sarna, y esto lo vamos a ver un poco como comparativamente, piojos y melófilos. Bueno, en cuanto a los piojos, los que yo les contaba que son de denuncia y control obligatorio son los masticadores, solo estos. ¿Pero por qué vamos a ver los dos? Porque es fundamental diferenciarlos. Hay dos tipos de piojos, masticadores y chupadores. Esta no es una buena foto para nada, pero es para mostrarles cómo puedo tener de los dos el mismo animal. Bueno, Marce, huevos o dientes, sí. disculpa, ahí se empezó a hacer ruido de vuelta la computadora, creo, o el micrófono. Ah, me quedo más quieta. Sí. Sí, Gracias. gracias. Bueno, vemos entonces que las dientes o los huevos son iguales, ahí ya no los diferencio. Este es el que sería bueno que diferenciemos siempre, y además nos ayuda porque es muy fácil de diferenciar. Es el Bovícola ovis, o piojo del cuerpo. Vemos que tiene siempre la cabeza muy ancha, el color amarillento y con estas rayas es como atigradito, y mide 1 milímetro, 1,2 milímetros. Es pequeño, pero se ve. ¿No? Tiene la particularidad de su alimentación. No chupa sangre ni pica, lo que hace es alimentarse de secreciones tegumentarias, inflamaciones celulares. Es masticador. Se disemina por todo el vellón, pero si tengo que empezar a buscar,
le gustan más las zonas dorsales y los flancos. Y el ciclo de vida es mucho más largo, 35 a 45 días. Habíamos dicho para sarna 10-12, así que es una gran diferencia, es un ciclo mucho más largo, es lento. Acá no nos vamos a detener en detalles de los piojos chupadores, pero miren qué diferente. Es un piojo mucho más grande, mide 2 milímetros y medio, es color gris, más azulado cuando recién se alimenta, pero si puedo ver los dos, no me los voy a confundir, porque son bien, bien diferentes. Es fundamental diferenciarlos, porque el tratamiento, como vamos a ver, es diferente. Curva de crecimiento, yo solo se las traigo para mostrárselas, en este caso no vamos a analizar la curva, pero sí para que vean qué diferente que es. El periodo inicial es muchísimo más largo y lleva más tiempo. Empieza a aumentar la población, pero de manera mucho más suave. Bueno, esto no se siguió viendo en el tiempo, pero acá haría como una meseta que baja suavemente también. No tiene ese crecimiento explosivo y violento que tiene la sarna para nada. Este nos da mucho más tiempo. Bueno, les decía que el ciclo es 34-45 días. Otros también, los chupadores también son lentos los ciclos. Pasan por el estadio de huevo, 3 estadios ninfales y adultos. Pero bueno, lo importante es que el ciclo dura muchísimo más, lo cual tiene relación con que las curvas poblacionales sean así y lo que vemos en la majada también sea diferente. Entonces, en infestaciones leves o muy recientes, o pasa inadvertido o lo puedo detectar por animales que se rascan ocasionalmente, o alguna mínima alteración del vellón. Lo que pasa en general es que no lo veo. No lo detecto directamente, cuando es muy leve o cuando es muy reciente. En cambio, en las más avanzadas, sí, ya ahí tengo rascado, lana que le decimos quebradas, que son mechas que ellos mismos, los ovinos mismos se lastiman por el mordisqueo. Es una dermatitis crónica. Acá no tengo esa reacción alérgica que a diferencia de la sarna hace que sea más leve. O sea, no hay síntomas tan violentos de rascado, ni pérdida de vellón, ni ese tipo de lesiones. El diagnóstico siempre empezamos por anamnesis, preguntando antes de ver, después observación de la majada, lo mismo, ver de lejos si alguno se rasca e identificarlos, y tener en cuenta que como en las infestaciones recientes, como decíamos, no voy a ver signos, la revisación periódica, de la misma manera que hablamos recién para sarna, es lo que me puede ayudar. Y la identificación del parásito sobre el ovino o bajo la lupa. Lo importante acá es diferenciar, como decíamos, qué piojo es. ¿Es masticador amarillito atigrado o es piojo chupador más grande y gris azul? En este caso la identificación es muchísimo más fácil y con una buena vista la tengo. Los tratamientos. Teniendo en cuenta que los chupadores son hematófagos, chupan sangre y lo que yo dé por vía sistémica o inyectable les llega, y los masticadores no, el tratamiento va a ser diferente. Los que puedo elegir son, para los dos tipos de piojos, tratamientos por inmersión o por aspersión. O sea, baños con diacinón o cipermetrina con intervalos de 14 a 21 días, y esto es solo algo estimativo. En este caso, el prospecto de cada producto es el que me va a decir el intervalo. Pero bueno, de acuerdo al ciclo, siempre va a estar más o menos ahí, 2-3 semanas. O productos de aplicación local, que son los Puron. En este caso solo son piretroides, cipermetrina. Y se hacen dos aplicaciones con intervalos según prospecto. Para piojos chupadores, sí tengo la opción de ivermectina inyectable, como decíamos, pero solo para chupadores, no para masticar. Las opciones que tengo son al 1% en 2 aplicaciones o al 3,15, que es de larga acción, en una sola aplicación. Otra vez tenemos que pensar en cumplir con todas las aplicaciones, con los intervalos adecuados, porque no matan a los huevos estos productos. Entonces, si yo no hago las dos aplicaciones, van a eclosionar los nuevos piojos de los huevos, y para cuando yo tenga que, o sea, esos piojos me van a volver a poner huevos. Por eso es muy importante cumplir con las dos aplicaciones.
aplicaciones en los tiempos indicados. Una mención con respecto al tratamiento Curón. Sabemos que todos los tratamientos son más efectivos que la esquila, pero especialmente estos que son de aplicación tópica. Mientras el animal tenga la lana más larga, más dosis voy a tener que aplicar. Esto viene indicado en el producto, pero tengo que tener en cuenta que son productos que son de por sí un poco caros, entonces todo el tratamiento en la suma de más dosis de todos me va a quedar bastante más caro y que voy a dejar mucho más residuos. El tiempo que tardan también es bastante largo, tardan 6 semanas en difundirse por todo el vellón y matar al piojo. Alguna mención en cuanto al baño de aspersión o jetter. Esta es una foto que tenemos acá en INTA. Esto es en el campo experimental de Picanilleu y vemos como el equipo es portátil, entonces está la jaula, las mangueras y la bomba en la caja de la camioneta y el tanquecito de agua porque permite aplicar los lugares donde no tengo acceso al agua. Entonces se arma la jaula a la salida de la manga, con lo cual esto requiere bastante menos instalaciones, solo con un corralito que está, bueno, por acá atrás que no se ve en la foto, y los animales ya acomodados en la manga, van a ir pasando y salen completamente empapados. Acá está el presentador Agustín, con un sistema muy de avanzada, con una soguita que implementamos en ese momento que nos ayudaba con la cuerda. Bueno, los animales van pasando por toda esta lluvia, que tiene muchas boquillas y lo bañan por todos lados, no solo por arriba, y salen mojados. La aplicación de este baño de aspersión o jetter es solo para piojos y melófagos, no para sangre. En ovinos recién esquilados o con lana corta, siempre y con productos aprobados para aspersión, que no son los mismos que los que se aprueban por inmersión. O sí, pero lo tiene que aclarar. Tiene que aclarar que es un producto para baño por aspersión. Como ventajas, la rapidez principalmente. Está más o menos establecido que pasan 600 ovinos, categoría ovejas, por hora. Siempre, no sé si siempre, pero en nuestra experiencia, a veces tardamos mucho más tiempo en armar todo que en que pase el lote que queremos tratar. Armar, probar y cuando está todo listo, pasan pero volando. Hay un mayor aprovechamiento de los productos, mucho más los jetters que tienen bandeja de recupero, que es una bandeja que con un filtro vuelve a recircular el producto diluido. Hay menos estrés que en los baños de inmersión. Se minimiza la ingesta de productos antiparasitarios y es portátil, como veíamos, o transportable. Entonces, además de permitir, de necesitar menos instalaciones como un baño de inmersión, permite el uso comunitario. Bueno, y el último de los parásitos externos que vamos a ver hoy, prometo apurarme porque sé que estamos un poquito atrasados, es el melófago o falsa garrapata. En realidad es una mosca, no es una garrapata, ven que es un insecto, tiene 3 pares de patas y no 4, y es una mosca pero sin alas. Vista de lejos sobre el ovino, como vamos a ver ahora, puede parecer una garrapata, mucho más cuando tiene la pupa dentro de la hembra y es más gordita, pero en realidad es una. Mide 3-6 milímetros de longitud, es bastante grande, es hematófago, consume sangre, y principalmente se contagia por contacto directo entre animales. Entonces en esta foto vemos cómo se ve cuando acá está alimentándose, está mucho tiempo alimentándose, entonces está bien quieto, es muy fácil identificarlo. Esta ya no necesito nada, es revisación y verlo. Este es un melófago recién emergiendo de la pupa. El ciclo de vida es muy largo, como veíamos en el caso del piojo, de 30 a 50 días. O sea, es otro de los que tienen evolución muy lenta. Básicamente ocurre que hay un par en cópula, que esto también, están en cópula hasta un día entero, entonces puedo, si cada uno mide 3 a 6 milímetros, este par en cópula es enorme cuando estoy revisando y ayuda también al diagnóstico, que tarden tanto. La hembra tiene en su interior toda la etapa larvaria, son estas
larva 3, y deposita una pupa, que ya tiene la larva desarrollada. Todo este periodo pupal es bastante variable, dura aproximadamente, según bibliografía, 19-22 días en verano y 24-26 en invierno. Por estudios nuestros vimos que este periodo de verano se puede acortar bastante, pero siempre es el periodo que más variabilidad va a tener. Emerge un melófago que se ve así de pequeño y de flaquito solo el primer día, después ya parece un melófago adulto, esto es enseguida. Y bueno, el melófago adulto reinicia el ciclo. Lo importante es que recordemos que está esta pupa, que tiene un periodo largo y que es resistente a los tratamientos, como vamos a ver después, es como si fuera su huevo, y que es lento y largo. Entonces, para ver también acá cómo es la curva poblacional, en este caso tenemos el dato también de la temperatura, que nos recuerda que es bien invernal, pero bueno, al igual que en los otros parásitos, lo que vemos es el crecimiento poblacional a partir del tiempo en días. En este caso vemos una curva gris clarita, que son los borregos, por eso, como son categorías jóvenes y se contagian con mayor facilidad y también crecen las poblaciones más en estas categorías como en todos los demás, vemos que llega un pico máximo de población, que es más alto y llega antes que en la categoría adulta, que está graficada en negro. Y esto, si lo contrastamos con la temperatura, vemos que es absolutamente opuesto, ¿no? Contraria a la curva. Mientras más calor hace, mientras más alta es la temperatura, más bajas están las poblaciones. Y acá en invierno o en épocas muy frías, mientras más baja es la temperatura, más crecimiento poblacional. Como depende del medio, ¿no? Del medio ambiente y de su microambiente. Esta es una pregunta que nos hacemos casi siempre. ¿Qué pasa con los caprinos? ¿No? Y no es por irnos de tema, porque estamos hablando de ovinos, pero nos condiciona también que pueda ocurrir en un caprino. Lo que pasa es que el melófago es específico de especie. Eso quiere decir que quiere y está adaptado para vivir sobre el ovino y sobre esa piel y en ese vellón. Pero puede sobrevivir, o sea, solamente vivir y alimentarse sobre los caprinos. Esta foto es sobre un caprino angora y esto es un criollo. En una prueba para ver qué pasaba, para comprobarlo, lo que hicimos fue inocular experimentalmente a caprinos de dos razas diferentes. Angora son los naranjas, la línea naranja, y criollo la línea azul, y corderos merinos. Y lo que vimos fue esto: en los corderos merinos la población empezó a evolucionar como esperábamos que haga. Sin embargo, en los caprinos, no importa la raza, se mantuvo. Puede ser un detalle, pero no lo es si pensamos en las situaciones donde conviven caprinos y ovinos. O sea, uno podría pensar, bueno, si se van a mantener y no van a evolucionar las poblaciones, por supuesto acá no están dando ningún signo, síntoma ni nada que los afecte mucho, entonces puedo pensar que no tiene importancia. Quizás para el caprino no tiene importancia, pero si el caprino convive con el ovino, va a ser el vehículo o la fuente de infestación para los ovinos. Entonces voy a hacer un tratamiento perfecto, impecable, con una droga adecuada, y después voy a decir qué pasó. Bueno, pasó que estaban con el caprino. Entonces hay que prestarle atención y revisarlo también. En infestaciones leves o recientes, bueno, esto es lo mismo que en piojos. Si hay muy poquitos, pueden pasar inadvertidos o detectarse solo por animales que se rascan ocasionalmente. Pero si es una infestación más avanzada, ya ahí voy a ver algunos síntomas y signos de rascado, pero siempre diferenciándolo enormemente de la sangre. El diagnóstico también muy similar. Empieza por la anamnesis, la observación de la majada de lejos, la revisación y la revisación periódica. Esta revisación periódica la puedo tomar como una revisación general para ectoparásitos y hacerme el hábito de revisar 2 veces por año. En este caso, el parásito nos ayuda muchísimo porque es tan grande y se mueve tan lentamente que si tiene, realmente lo voy a identificar, lo voy a ver. Y también hay muchas opciones de tratamiento. Creo que es con el ectoparásito que más opciones tenemos.
podemos usar o ivermectina inyectable de larga o corta acción, que va a llevar 2 aplicaciones si es de larga acción o de corta acción. Acá alguna salvedad. Es posible, o sea, el tratamiento va a funcionar con ivermectina de corta acción en 2 aplicaciones o de una sola. Pero hoy, y esto es temporal porque va cambiando, los productos que están aprobados son solo de larga acción. Puede ser que en poco tiempo uno mire en la página de SENASA los melofagicidas aprobados y perfectamente puede aparecer uno de corta acción con dosis repetida. Pero hoy, si nos fijamos, solo los disponibles son de larga acción. Baños de inmersión con diacinona o supermetrina, que se repite con intervalo de 14 días. De aspersión también, siempre con lana corta, con intervalo de 14 días, o de aplicación local. En este caso, además de cipermetrina, puedo usar imidacloprid en 2 aplicaciones con intervalo de 14 días. Bueno, otra vez, los antiparestarios no van a matar a las pupas, así que sí o sí tengo que cumplir con todo el protocolo, con todas las aplicaciones necesarias. Esto es un gráfico que hice en algún momento y nunca encontré el original, así que esto es una foto de la publicación. Tendría que hacerlo de nuevo porque, bueno, he perdido mis propios originales, así que no se ve muy bien, pero me gusta y se los quería mostrar. Como para resumir y cerrar el tema de todos los ectoparásitos. Primero, yo digo, bueno, un animal se rasca, y directamente pienso en que es un parásito externo, pero no necesariamente. Entonces, primero tengo que identificar cuál es el problema. Si es un parásito externo o si es otra causa. Porque puede ser que sea flechilla que le quedó clavada y le pica, que sea una enfermedad infecciosa de la piel, que sea una alergia. Hay un montón de razones por las cuales el animal se puede rascar. No necesariamente parásito externo, aunque es lo primero que pensamos. Entonces, si revisamos y confirmamos que es un parásito externo, tenemos que estar seguros de cuál estamos viendo. Si es un ácaro, un melófago, y si es un piojo, cuál es, chupador o masticador. Y de acuerdo a eso, decidir cuál es el tratamiento que vamos a aplicar. Sabemos que el baño de inmersión va para todos. Acá me faltó agregar el Jeter, que va para melófago y piojo. Pero el de inmersión sí va para todos. Inyectables, para todos menos para el piojo masticador, o purón para todos menos para el ácaro del saco. Bueno, muchísimas gracias, pido disculpas por los problemas estos de audio, espero que me hayan podido entender algo. Bueno, Marcela, muchas gracias. Sí, se entendió perfectamente y fue muy clara la presentación, y que te agradecemos. Bueno, Hubo problemas técnicos, pero bueno, son cuestiones de... ¿qué pasan? ¿Qué pasa? ¿Con tus auriculares no mejoró o fue más o menos lo mismo? Mejoró un poquito, pero no se escuchó mejor, pero siempre había una interferencia ahí de sonido de la compu, me parece que estuvo muy bien. Che, Marcelo, bueno, tenemos algunas preguntas. Sí. En cuanto a sarna, por ejemplo, Rodrigo Suárez pregunta, ¿cuánto tiempo puede vivir el ácaro fuera del animal? Bueno, los estudios tienen en realidad datos variables. En promedio es una semana establecido que puede vivir, pero pierde el poder de infectar antes, 4 o 5 días. De todas maneras, en un corral donde yo sé que hubo animales con sarna, por precaución igual se recomienda dejar al menos 2 semanas sin usar, por las dudas, pero sabemos que el tiempo que te sobrevive es menor. Bueno, en relación a eso, también Iván Centelles pregunta si es posible que queden en las maderas o lugares de corrales que sean porosos de una temporada a la otra. No van a sobrevivir de una temporada a la otra si no tienen, o sea, de la única manera que pueden sobrevivir escondidos de una temporada a la otra es en los sitios de refugio sobre el animal, no en el medio ambiente. El medio ambiente tiene una sobrevida de máximo de 7 días. Hay algunos estudios, incluso por pruebas que hicimos acá, de que las hembras gestantes, que son las que más sobreviven, pueden sobrevivir hasta 20 días, pero es una sobrevida totalmente
extrema y en condiciones de laboratorio. Así que en el medio ambiente y sin el animal no va a llegar nunca a eso. Bien. Perfecto. Bueno, hay dos preguntitas más de piojos. Si quieren alguna consulta o sugerencia o comentario, también pueden seguir escribiéndolo en el chat. O pregunta. Para el caso de los piojos, también Rodrigo Suárez pregunta si el purón tarda 6 semanas en distribuirse en el vellón y todavía mata el piojo. Estaríamos a solo 3 días de terminarlo con una sola aplicación. Digamos, de cortar el ciclo, me imagino por los dos ciclos de piojo. No, es un poquito más complicado porque en realidad se va distribuyendo. Uno pone el purón en la línea dorsal y eso se va distribuyendo de arriba para abajo. En los estudios que, en realidad, que estos los hicieron acá en INTA, no yo, hace muchos años, midiendo, tomando muestras de lana del vellón y viendo cuánto tarda el producto en difundirse, pero es una difusión que no llega al mismo tiempo a todos lados. Por eso son las dos dosis, porque, por ejemplo, en el dorso va a estar una semana en la concentración adecuada, eso se va difundiendo para abajo, y en la parte ventral no lo vamos a tener al mismo tiempo. O sea, no es como, no le llega a todo el vellón en el mismo momento. Por eso igual hay que repetir. Bueno, Iván Centelle también pregunta si los piojos son específicos de especie. Sí, los piojos son muy específicos de especie. Tienen, en realidad, es por un detalle, tienen en esta, como si la parte donde se agarran o la uña, las dos uñas, fuera esto. En este espacio que queda, que es el que cierran y se agarran al pelo o a la lana o a lo que sea, tiene el diámetro de su huésped. O sea, cada género y especie tiene su huésped, y no quiere decir que no pueda sobrevivir unos días quizás en otro, pero no puede, no es su ambiente adecuado porque está adaptado principalmente al pelo o a la nana de su huésped definitivo. Lo cuento con ese detalle porque me parece una maravilla que haya ese nivel de adaptación y que un bicho se pueda agarrar a un pelo o a otro. Incluso dentro de la misma especie hay animales que prefieren una zona u otra por las características de la lana más fina o más gruesa en una zona u otra. O sea que no hace el ciclo completo en otra especie, digamos. No termina el No, ciclo. el piojo de ovino es de ovino, el de bovino es de bovino, y el de caprino es de caprino. Cada uno tiene su propia especie y no va con otro. Bueno, hay un comentario de Rodrigo también Suárez, dice que tuvo problemas con piojo masticador y observó muy bajo el contagio. Me sirvió mucho aislar los más infectados. No sé si está Rodrigo para que pueda desbloquearse y contarnos un poco más si quiere, pero lo que pasa es que al tener esta diferencia de susceptibilidad individual, se ve, y mucho más en el piojo o en el melófago, como algunos están muy afectados y otros muy poco. Entonces es un recurso tratar los que están muy afectados, pero un recurso temporal, porque si nunca voy a solucionar el problema si no trato todos. Porque esos que se infectaron muchos se van a volver a infectar muchos de los que tienen poco. Hola, buenas tardes, Marcela. 1.000.000 de gracias por las explicaciones y bueno, a nosotros los productores nos sirve muchísimo tu charla. No, era un simple comentario que, bueno, que tuve una solución no total, pero bueno, parcial sí al problema, que es imposible hacerlo con la garrapata, por ejemplo. Y con el piojo, aislando lo más infectado, controlé bastante el tema. De un comentario mío del establecimiento, ¿no? No, está perfecto. Así que muchas gracias por el aporte. Si el objetivo es curar a los animales, o sea, sacar el piojo de la majada, no te queda otra que tratar a todos, porque los que tengan poquitos van a ser la fuente de infección de nuevo de los otros. Entonces, si vos detectaste que hay piojos en algunos, en realidad la indicación es tratar a todos.
Pero bueno, si en algún momento no se puede, no puedes tratar todo, ya sea porque necesitas hacer un baño de inmersión y es invierno o por lo que sea, y tenés posibilidad de tratar algunos, con eso temporalmente lo podés manejar en cuanto a la clínica. O sea, podés hacer que no estén mal esos animales y que no pasen por esas pérdidas grandes, pero sabés que tenés pendiente tratar a todos. Eso te permite hacer piojo y melófago, no te permite sarna. Perfecto, no, claro, y el tema uno del costo, ¿no es cierto? Que porque como yo hago esquila preparto, lo ideal es darle el purón después de esquila, se me complica mucho por el parto a los 14 días hacer una segunda aplicación, entonces bueno, primero lo manejamos así, ahora bueno, ahora ya estamos dando 2. En marzo vamos a hacer las aplicaciones correspondientes. Así que bueno, 1.000.000 de gracias. ¿eh? No, gracias a vos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y después otro comentario de Marcial. Dice que en la zona de Verónica, en el municipio de Punta Indio, en Buenos Aires, en el 2018 tuvo un brote de eczema contagioso, de eczema infeccioso, en boca hocico principalmente. ¿Qué tan dañina y contagiosa es? ¿Cómo afecta al animal? Y bueno, comentaba que también la gente de la Universidad de La Plata y SENASA vino a controlar y efectuar un pequeño seguimiento. Agus Martínez contesta. Bueno, Marcelo, digamos, el eczema contagioso es una enfermedad vírica, con lo cual es muy contagiosa, digamos, es una de las enfermedades más contagiosas que hay comunes, digamos, en las majadas. Es dañina en el caso de que no se controle, no se controla a tiempo, y que afecta a animales, si afecta a animales jóvenes, digamos, a corderos o borregos, y depende de la época de afectación, porque por ahí también se puede perjudicar, digamos, la evolución de la enfermedad, si justo agarra época de mosca, por ejemplo, cuando se puede producir la miasis, digamos, por esta herida. Pero bueno, como es una enfermedad vírica, hay una vacuna, digamos, comercial, que es difícil de conseguir y no tiene muy buena cobertura, digamos, en sí. Lo que nosotros recomendamos es, para el control de la enfermedad, cuando se empieza la presentación, es aislar también los animales afectados, tratar de dar un cicatrizante, un aerosol de plata, eso vemos que es bastante efectivo, también algunos usan yodo, pero la idea es que la herida se cicatrice lo más rápido posible, como para evitar también la liberación de virus por esas costras y esas heridas. Así que bueno, eso más o menos sería las recomendaciones, ¿no? Bueno, y se pudo controlar con baños de yodo. Sí, es también una enfermedad que suele autocontrolarse, digamos, porque bueno, es una vírica, entonces entra y sale de la majada, pero bueno, hay que tratar de que los daños sean lo menor posible. Bueno, Marce, creo que no hay ninguna otra pregunta ni comentario. Bueno, cualquier cosa nos escriben después. Exactamente. Fue muy clara y muy buena la charla. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Muy bien. Bueno. Voy a saludar a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos. Chao.